En Dubái siempre están construyendo cosas nuevas y cosas nuevas. De hecho, prácticamente cada año abren una nueva atracción para los visitantes. Este de aquí es el Dubai Frame, abierto exactamente hace un año, y yo lo voy a conocer para ver si vale la pena. Inaugurado en enero del 2018 y elevándose 150 metros sobre el suelo, el Dubai Frame o Marco de Dubái no es solamente un mirador, sino una experiencia. Miren, entrando encontramos esta parte que es donde explican la construcción, por ejemplo los materiales. Miren, este es el material usado en el exterior. Hay muchas páginas de internet que dicen que está cubierto de oro, pero no es verdad, no es oro. De hecho es acero inoxidable y tiene también nitrato de titanio. El Dubai Frame fue construido como una especie de homenaje al pasado, al presente y al futuro de Dubái. Estamos entrando a la primera exhibición, que está en el piso inferior, en la primera planta, y esta está dedicada al pasado de Dubái, a lo que era este emirato hace unos 70 años, digamos a la década de los 50, y cómo su cultura y cómo todo esto, que es muy diferente a lo que vemos hoy en día, es la influencia de lo que hoy en día es Dubái. Son una serie de exposiciones multimedia con sonidos y todo, pero también con olores. Cuando vengan, no se olviden de respirar, porque una experiencia en general en Medio Oriente, los aromas son súper importantes, los perfumes, las especias, es algo de verdad que impacta mucho. Y aquí entras y lo reproducen de forma súper fiel. Miren qué pantalla táctil ni qué fregados, esta es de puro sensación, así. Lee tu mano y entonces vas viendo los logros del Emirato. Que si el puente, que si el aeropuerto. ...55 segundos para subir 48 pisos. Eso es menos de un minuto. ¡Wow! Bueno, mal. Y llegamos. Welcome, ladies and gentlemen. Ahora hemos llegado a la parte superior. Esto representa el presente de Dubái. Estamos en lo más alto y podemos ver de un lado el nuevo Dubái con todas las torres, el Burj Khalifa, la modernidad, y del otro lado el antiguo Dubái, que es la zona vieja donde está el Zoco, el mercado del oro y el barrio histórico. Aquí se puede caminar y hay una parte que si tienen vértigo les va a dar mucho miedo. Entonces miren, tenemos esta hermosa pasarela que la vemos como un piso normal, pero en cuanto pisamos el vidrio se transparenta y estamos por encima. ¡Ah! Es horrible. Sí, la cosa es que cuando uno va caminando y volteando hacia arriba, pues no le da uno vértigo, pero en el momento en el que el cristal se aclara, ahí ya siento uno gacho, porque estás a 150 metros de altura. Y ya pregunté, el cristal tiene poco más de 4 centímetros de grosor, lo cual no es mucho, pero cada panel aguanta 2 toneladas. Yo peso menos de una, así que no hay nada de qué preocuparse. Mira. Oigan, se ve el reflejo, pero miren, esta pantalla está increíble porque conforme la mueven, se mueve también la vista y entonces pueden ver datos de los lugares que están viendo perfectamente. Pueden también ver una vista nocturna o se pueden tomar una foto o también pueden ver un timelapse. Digo, se ve todo el reflejo en mi cámara, pero está padrísimo. La verdad, las vistas están muy buenas porque puedes ver las dos partes de Dubái. No es mi mirador favorito de la ciudad, porque la verdad el Burj Khalifa es muy espectacular, aunque mucho más caro que este, pero sí está padre. La mejor hora para venir debe ser el atardecer, solamente que yo estoy haciendo una visita de prensa y los horarios son solamente a la mañana, pero yo creo que al atardecer es lo mejor para ver la ciudad tanto de día como de noche.
Miren, lo que sí tiene de especial este mirador es que ahí se pueden ver las residencias de los jeques. Ahí hay una residencia que está por aquí, es para recibir, es digamos el salón oficial de recibimiento, y atrás está la residencia del hermano, y por ahí atrás está la del mero mero. No estoy seguro que de otro mirador de Dubái se puedan ver. Vamos a decirle adiós al presente y nos vamos al futuro. La visita concluye con un espectacular video de imágenes creadas por computadora con la propuesta futurística de Dubái. Autos voladores, drones repartidores, casas inteligentes y construidas con impresoras 3D, además de completamente robotizadas. También hablan del uso de la tecnología en la industria de la medicina, así como proyectos espaciales y colonias humanas en otros planetas. Y aquí terminamos la visita, viajeros, después de echar un vistazo al futuro de Dubái, que debo decir que fue lo que más me impresionó de toda la presentación, porque uno lo ve en las películas como en ciencia ficción, pero en realidad es totalmente posible y es espectacular. Oigan, también vale la pena que le echen un vistazo a la exhibición que explica la construcción del marco, porque es una obra de ingeniería, la verdad, increíble. El puente, por ejemplo, lo construyeron aparte y lo elevaron solamente en 2 días. La verdad me gustó mucho. Si están en Dubái varios días, yo creo que vale la pena que le dediquen, que vengan. No les toma más de 1 hora y está bien chido. La verdad sí me gustó. Es impresionante cómo hacen todo. Está espectacular. Me gustó. Comenten todo lo que quieran. Ya saben que a mí me gusta que ustedes comenten. Y si tienen tiempo, pues comenten. Esta es una carta para aquellos que alguna vez trazaron líneas y pretendieron que viviéramos dentro de ellas. Líneas que nos dividen. Líneas que plantean las diferencias como absurdos privilegios en lugar de riqueza y diversidad. Algo dentro de mí me impulsa a pasar sobre ellas. Deberían ser un camino dispuesto para ser recorrido. Confío en mis instintos. Tengo raíces que crecen hacia lugares anónimos, historias por contar. No tengo una tierra adoptiva. Busco que la tierra me adopte a mí. Esto es en lo que yo creo, lo que me mueve. Entre más me acerco, más crezco. Soñemos en un mundo en el que migremos por gusto y no huyendo. Dejemos de soñar, hagámoslo.